Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo están? Esto es Ojo con los Medios, esto es el Avia Yala. Por si las moscas tenías alguna duda, acá estamos del otro lado de tu caja boba tratando de contarte algunas cositas que pasan en el mundo en una horita de televisión. ¿Es verdad lo que pasa en esta hora de televisión o es mentira? Bueno, es un artificio. La televisión es un artificio. Difícil, la televisión es un show y es un corte de la realidad medio extraño. Otro show es Mr. Donald Trump. Míralo en la portada de Daily News. Softy, Mr. Softy, le dice Daily News y le pone en su cabeza un postrecito de crema, más o menos. Sí, siendo suave, ¿no? Un pastrecito de crema. Es como el símbolo de caca, digamos. Sí, irónicamente el Daily News, periódico de Nueva York, lo acusa a Trump de haberse suavizado, de ser medio blandengue y de dar marcha atrás en algunas temáticas que él había planteado durante la campaña. Es uno de los debates también. Si en la campaña se dicen en realidad todas las cosas que uno después piensa hacer. Esto es un poco lo que plantea este periódico neoyorquino. Muy bien, ahí está la portada del Daily News. Con eso abrimos la emisión de Ojo con los Medios de hoy. Y vamos a hablar un buen rato, sobre Donald Trump. Porque venimos charlando cotidianamente sobre el presidente electo. Pero queríamos profundizar un poco sobre la figura del próximo mandatario de Estados Unidos, con el análisis de especialistas, con las editoriales de algunos medios, etcétera, etcétera. Así que vamos a empezar, si te parece. Queremos entender quién es Donald Trump. Dijimos que nos generaba mucha incertidumbre, que había síntomas favorables cuando se ablandaba Sí. justamente y síntomas de preocupación cuando elegía dirigentes ultraconservadores, supremacistas blancos para ocupar cargos clave. Vamos a ver qué dicen en el mundo sobre Donald Trump. Yo voy a empezar con un analista, David Remnick, del periódico de la revista New Yorker. Dice, y a ver si podemos hacernos una idea más acabada del personaje, o este tema de la incertidumbre también va a ser moneda corriente. Creo que hay Sí, bastante ¿no? certidumbre sobre que es Sí. una incógnita lo que puede pasar a futuro con Donald Trump. Me parece que incluso vamos a mostrarte analistas editoriales de distinto perfil ideológico en el cual plantean sus dudas sobre cuál va a ser la verdadera cara de Trump. E incluso analistas que uno pone desde la óptica de la izquierda plantean posturas quizás que generan perplejidad por venir de ese extracto ideológico. Bueno, empezamos, New Yorker. La elección de Donald Trump a la presidencia no es menos que una tragedia para la República Americana, una tragedia para la Constitución y el triunfo en el país como en el extranjero de las fuerzas del nativismo, el autoritarismo, la misoginia y el racismo. La chocante victoria de Trump, su ascensión a la presidencia, es un acontecimiento repugnante en la historia de Estados Unidos y la democracia liberal. El 20 de enero de 2017, cuando asuma, despediremos al primer presidente afroamericano, un hombre íntegro, digno y generoso de espíritu, dice este especialista. Y seremos testigos de la inauguración de un conservador que hizo poco para rechazar el respaldo de las fuerzas xenófobas y de la supremacía blanca. Más o menos en la línea que Sí. algunos elementos que venimos tratando. Le doy el paso a usted. Sí, en este caso una editorial de el periódico La Jornada de México. México, un país central en lo que ha pasado por Trump, porque sus acusaciones sobre que la mayoría de los migrantes que están en Estados Unidos de origen mexicano son asesinos y violadores, por lo tanto se vivió casi con igual intensidad a los dos lados de la frontera esta campaña, dice La Jornada. Trump, el polarizador. El magnate neoyorquino volvió a echar gasolina al fuego de la polarización y el conflicto social. Lo único claro por ahora es que el presidente electo está atizando una división sin precedentes en la nación vecina. El discurso proteccionista, cerrado y supremacista del empresario obliga a recordar la necesidad de avanzar en la consolidación de un orden multipolar y democrático que abata las pretensiones hegemónicas de Washington y lo ubique como un actor más, sin duda reverente y poderoso, en el sistema político internacional. Avanza un poquito más sobre que
la llegada de Trump necesita que se fortalezcan otros espacios de integración y un mundo multipolar y democrático. Dos visiones en principio desde medios progresistas. Exacto. Vamos a escuchar ahora otro intelectual de izquierda, importante para América Latina dentro de lo que es el progresismo, que es Atilio Borón, nacido en Argentina, pero con un amplio conocimiento de toda la región y el hemisferio del continente, como te guste llamarlo. ¿Qué dice Atilio Borón? También caímos víctimas de una ilusión mediática en donde lo que se sabía de Trump era solamente las afirmaciones más extravagantes y ridículas y por supuesto absolutamente inaceptables sobre los mexicanos y sobre los musulmanes y sobre las mujeres y toda esta cosa, ¿no? Si Trump hubiera hablado solamente de eso, estaríamos en presencia de un milagro político, ¿verdad? Pero para explicar lo que pasó hay que entender que Trump habló de muchas otras cosas y que de las muchas otras cosas de las que habló, en realidad tenía posturas mucho más sensatas que Hillary Clinton. Por ejemplo, Hillary en ningún momento habló del desempleo en los Estados Unidos, que es un tema gravísimo, mucho más grave de lo que dan las cifras oficiales. Sí. Vos sabés, Luisa, que por ejemplo si vos trabajás 1 hora al día, la Oficina del Censo de los Estados Unidos te considera ocupado. Hillary de eso no habló una palabra. No habló de lo que significó la relocalización de las industrias saliendo de Estados Unidos, perdiendo más de 600.000 empresas en los últimos 10 o 15 años, ¿verdad? Él hablaba de un mundo ideal, hablaba de profundizar la integración comercial, hablaba de avanzar en el Tratado Transpacífico, sin darse cuenta que ese tratado tenía como una de sus víctimas principales a la clase trabajadora norteamericana, que la dejaba en el desempleo. De Trump, pero también dijo cosas muy sensatas, dijo que va a acabar con el Tratado Transpacífico, que es un tratado que perjudica a los Estados Unidos, y yo le agregaría perjudica mucho a América Latina. Sí. Espero que el gobierno de Macri tome nota de este cambio, ¿no? O sea, la impresión que tengo, Luisa, es que se acabó el ciclo neoliberal inaugurado por George Bush padre y profundizado por Bill Clinton, y que eso se acabó. Eso se acabó y ahora vuelve una época de nacionalismo económico, de proteccionismo, porque con el famoso libre comercio Estados Unidos fue perdiendo posiciones en la arena económica mundial, y los europeos también, y me parece a mí que esto ha generado una situación absolutamente insostenible que van a tratar de remediar apelando a las fórmulas económicas más tradicionales que Estados Unidos ha conocido en el pasado y que volverá a emplear ahora. Y nosotros, por supuesto, estaríamos realmente totalmente fuera de cuadro si en un momento en que Estados Unidos está ya prometiendo por boca de su presidente electo irse del Tratado Transpacífico y acabar con todas esas cosas del libre comercio, que nosotros saliéramos a hacer un desfile triunfal batiendo el parche del libre comercio, quedaríamos como los ridículos del mundo. Espero que no, espero que... Bueno, Atilio Borón, a ver si resumimos un poco, no entiendo bien la postura de él. Entiendo que dice, bueno, hay muchas cosas que dijo Donald Trump que marcan evidentemente una cuestión proteccionista, el fin del ciclo neoliberal, los tratados de libre comercio que tanto impulsó Estados Unidos. Ahora Trump dice que no sirven porque también afectan a los trabajadores de Estados Unidos. Pero es un intelectual de izquierda, decíamos, como que no pone el acento en la cuestión del racismo, de la persecución a los inmigrantes, etcétera. No, dice que si fuera solo por esa razón que lo hubiesen votado, estaríamos ante un fenómeno electoral sin precedentes, pero él dice que la razón por la que lo votaron, mucho más que por cuestiones de supremacismo blanco, lo votaron porque él va a defender a una clase trabajadora blanca que la viene pasando mal desde hace mucho tiempo. Como que lo votaron a pesar de sus posturas racistas y xenófobas. Exactamente. Un sector, calculo que no todos. Porque así como no se puede decir que los 60 y pico de millones de personas que votaron a Donald Trump son todos racistas y xenófobos, tampoco podemos decir que toda esa porción lo votó porque él va a terminar con
Los Pero tratados de sí- libre comercio que afectan obviamente a los trabajadores de ese país. Pero sí podríamos decir casi con seguridad que la gran mayoría, la enorme mayoría de los que lo votaron sienten que han sido abandonados por el Estado, no sé, sienten una inconformidad muy grande con el estatus actual de la sociedad estadounidense y el papel de los gobiernos, digamos, simplificando. Sí, Me parece que sí. claramente. Noam Chomsky, el gran y prestigioso intelectual de izquierda estadounidense. El Partido Republicano en Estados Unidos se ha convertido en la organización más peligrosa en la historia mundial, debido a la negación del presidente electo Donald Trump de reconocer el cambio climático. Esta frase parece extravagante, dice Chomsky, incluso atroz. ¿Pero lo es?, se pregunta. Los hechos dicen otra cosa. El partido está dedicado a correr lo más rápido posible hacia la destrucción de la vida humana organizada. Bueno, parece que no somos los únicos apocalípticos. No hay antecedente histórico para semejante postura. Es difícil encontrar las palabras para capturar el hecho de que los humanos están enfrentando la mayor pregunta de la historia. Si la vida humana organizada sobrevivirá como la conocemos, y están contestándola, acelerando la carrera hacia el desastre. Interesante, porque el filósofo estadounidense lo que remarca es que si efectivamente Donald Trump va a impulsar una política medioambiental en la cual él dice que el cambio climático es una patraña, no existe, esto trae consecuencias negativas para el futuro. Negativas no, Sí. de destrucción total, apocalípticas. Sí, apocalípticas, exactamente. Fuerte el discurso de Chomsky, ¿eh? No lo habíamos, no es que hace 20 años que viene escribiendo cosas así. No, lo está, digo, podría ser un apologista del apocalipsis desde la década del 80, no. No, Lo al está diciendo contrario, ahora. al contrario. ¿Uno más y hacemos un corte? Sí, en este caso vamos a Le Monde de Francia, también un diario de izquierdas, y en su editorial respecto a Trump dice: la ira ganó. La rabia protestataria triunfó. Un millonario dudoso que no paga impuestos desde hace 20 años miente con todos los dientes, coquetea abiertamente con el racismo, la xenofobia y el sexismo, y que jamás ha ejercido el más mínimo mandato electivo o público, supo captarla. A esta rabia se refiere. El señor Trump mostró una inteligencia diabólica, dice Le Monde. Las lecciones de este escrutinio son múltiples, están dirigidas a los partidos de gobierno más tradicionales, conciernen a una prensa y a encuestadores que en su inmensa mayoría no vieron venir la ola y ya no saben tomar el pulso de la opinión. Estas lecciones son más que imperiosas cuanto que los representantes de la ira protestataria, se trate de Trump o de sus clones europeos, no tienen la más mínima idea de la complejidad de los problemas por resolver. Venden ilusiones, y dice comenzando por el estadounidense Donald Trump. Bueno, hagamos un cortecito y seguimos con más Donald Trump tratando de dilucidar quién es, qué hará, qué significa esa victoria inédita en la historia, valga la redundancia, política contemporánea de Estados Unidos. Y entre todos vamos tratando de entender, aunque está claro que deberemos esperar hasta el 20 de enero de 2017 para empezar a dilucidar realmente qué sucederá, qué le sucederá al mundo y qué proceso se iniciará con la llegada de Donald Trump a la presidencia, que creo que sin ningún lugar a dudas marca una ruptura. Pero vamos a ver hacia dónde. Seguimos después del corte. Segundo bloque, seguimos aquí en Ojo con los Medios tratando de dilucidar el tema Trump. El otro día veíamos una declaración de Roger Noriega. Hay algunos personajes de los sectores neoconservadores del Partido Republicano que han sido tradicionales por su relación o su injerencia más bien en América Latina, entre ellos Roger Noriega y Otto Reich. Roger Noriega tenía una postura muy crítica
de Sí. Donald Trump, lo ponía casi como si fuera Adolfo Hitler. Sí, y además que... Siendo un halcón, además Roger Noriega. Sí, lo que le pasa a muchos de estos halcones es que no deja de ser un outsider Donald Trump, alguien que no tiene, jamás ejerció un cargo electivo ni un cargo público de representación, y a los sectores que vienen de la política tradicional, aunque sean ultraconservadores, les molesta este tipo de arribistas que no pueden manejar. Roger Noriega lo calificó como un insensato, alguien que es impredecible. Parece que Otto Reich, ex embajador en Venezuela, entre otros cargos, no opina exactamente lo mismo. A ver, veamos a Otto Reich en la Deutsche Welle. Como presidente electo es que lo dijo, que él quiere una frontera sur segura, fuerte, que va a expulsar a entre 2 y 3 millones de inmigrantes indocumentados que han violado las leyes de Estados Unidos. Y después que se haya asegurado la frontera sur y que se hayan expulsado a esos indocumentados que han cometido crímenes, entonces él va a estudiar el resto del problema. El resto del problema, hablando, serían los otros 8 o 9 millones de indocumentados que todavía están en Estados Unidos. Pero no dijo exactamente, no ha dicho cómo va a hacer esa política. Dice que va a estudiarla, la de cómo tratar a esos otros 8 o 9 millones de indocumentados. Dentro del Partido Republicano, que es después de todo el que está ahora en el control de la Casa Blanca y el Congreso, existe un gran respeto y admiración para el expresidente Uribe. Tengo entendido que el expresidente Uribe se declaró en contra de este nuevo tratado que se acaba de anunciar. Yo creo que esa posición va a tener más fuerza, va a tener más apoyo, por lo menos más audiencia dentro de la administración Trump que dentro de la administración Obama. Bueno, durante tantos años, los tratados de libre comercio fueron un tema de seguridad nacional, decía George Bush, hijo, en relación a Colombia, por ejemplo. Y impulsaron fuertemente el ALCA con toda la región. Y en ese momento había mayoría de gobiernos progresistas en América Latina y decían, no, al ALCA no. Ahora hay mayoría de gobiernos neoliberales y es Estados Unidos el que va a decir no a los tratados de libre comercio. Aparentemente. Aparentemente. Hay que esperar, ¿no? Sí. Hay que esperar un poco. Pero es uno de los ejes centrales, el proteccionismo de la carta de presentación de Donald Trump, del programa de Donald Trump. Difícil que... Fue tan osado Donald Trump en alguna de sus propuestas y tan agresivo que me pregunto de que parte de esa masa de votantes que tuvo aceptarían una baja en esas propuestas, claro, o mayor tibieza. Creo que está en una disyuntiva Donald Trump que no va a ser fácil de resolver. Pasamos ahora y seguimos con las lecturas. Slavoj Žižek, un prestigioso intelectual también a nivel global, que escribió sobre la guerra en Irak, entre otros. Dice, el hecho de que Trump haya podido canalizar la frustración de los sectores más atrasados, de los asalariados y las clases medias, hacia la xenofobia y el proteccionismo, es un llamado de atención. Una alerta para los explotados y oprimidos. Estamos ante la peligrosa fragmentación entre la clase obrera y sus aliados, las minorías afroamericanas y latinas, las mujeres. Más que nunca es necesario construir fuertes partidos de izquierda obrera y revolucionaria que recompongan la unidad de los explotados y oprimidos a nivel nacional e internacional y permitan articular la única fuerza social y política poderosa para derrotar el poder de los capitalistas. Bueno, hay de todo, como vemos. Sí, es lo interesante que ha generado Donald Trump, ¿no? No lo pueden encasillar. Aquí el editorial de The New York Times. Los blancos nacionalistas celebran su despertar tras la victoria de Donald Trump.
Durante años han vivido en los oscuros rincones de la web, ocultos tras imágenes de caricaturas, con tediosos discursos sobre la decadencia de la cultura blanca y seudónimos repulsivos. Pero tras la sorpresiva victoria electoral de Trump, cientos de sus partidarios extremistas se reunieron en la capital para proclamar su momento, este momento de dominio político, algo que muchos consideraban imposible. Sus líderes intelectuales argumentan que solo pretenden cumplir su deseo de tener un etnoestado blanco donde nadie los moleste. Trump, con su discurso de promoción a la división en contra de inmigrantes y musulmanes, les dio la esperanza de que esos sueños se vuelvan realidad. Fuerte, ¿eh? Potente. Sí, el New York Times fue una de las espadas mediáticas que le pegó duro a Donald Trump y trabajó para que sea Hillary Clinton la futura presidenta, algo que no ocurrió. Vamos a ver y escuchar ahora a Aníbal Garzón, sociólogo catalán, amigo de la casa, en una valoración para Telesur. Eso ha cuajado mucho su discurso en clases populares que han sido afectadas por esa globalización neoliberal, el hecho del proteccionismo, ¿no? El hecho de la estrategia del proteccionismo de mercado, es decir, no los tratados de libre comercio, es una de las garantías, ¿no?, de cómo esa globalización neoliberal está afectando a las clases populares y una pérdida de clase media que ha existido en Estados Unidos, ¿no?, de hace ya tiempo, y como está existiendo actualmente también en Europa. Y eso ha cuajado. Yo creo que un poco ha sido la estrategia que ha tenido Trump. El hecho es que será algo muy diferente en lo que haya dicho y en lo que pueda aplicar. Justamente el discurso que ha dado Trump actualmente ha sido un discurso de conciliación, no ha hablado nada del tema de la migración, y veremos también todo el tejemaneja que hay detrás de la política norteamericana, porque no olvidemos que quien manda en la política norteamericana no es el Partido Demócrata, es el Partido Demócrata y el Partido Republicano, es Wall Street y todos los intereses de una clase alta, que son los que finalmente construyen todo ese sistema norteamericano, de su modelo político, su modelo económico, como sus injerencias internacionales, tanto a nivel de América Latina, Asia y África. Trump se ha basado principalmente en eso, en hacer criterios de defender un proteccionismo que es justamente lo mismo que fue el programa que llevó la UKIP en el Brexit del Reino Unido, ¿no? También como está llevando la ultraderecha, por ejemplo, en Francia, la ultraderecha en Hungría, ¿no? O luego el ataque justamente a los inmigrantes, que ha sido lo que también ha vendido como parte de su línea. Bueno, esto está bueno. ¿Qué va a poder hacer Trump? ¿Demostrará que un presidente de Estados Unidos puede mover determinadas o hacer cambios estructurales sin ningún tipo de resistencia? ¿O esos poderes que están detrás de los partidos, como decía Aníbal Garzón, finalmente le van a decir, Trump, hasta acá llegaste, no te hagas el loco? A ver qué dice, por un lado, Wall Street, que es el corazón del capital financiero internacional. Estados Unidos tiene unas 600 empresas relocalizadas, es decir, que estaban en Estados Unidos y se fueron sobre todo a lugares del sudeste asiático u otros países del mundo porque les sale mucho más barato, es decir, no tienen cargas sociales, el trabajo se paga mucho más barato. ¿Qué pasaría ante un Donald Trump que dice, esto lo cerramos, vuelven o no vuelven? ¿Y qué va a pasar con el Pentágono? ¿Qué pasará? Esos tres poderes. Me parece que el Pentágono va a estar en buenas... No conozco al dedillo la interna estadounidense, pero en principio Trump es un hombre duro que debería recibir buenas señales de los sectores castrenses, pero hay que esperar. Pero pasa que su posición ambigua con Rusia, la idea de que terminar con esta guerra fría del siglo XXI que se entabló entre Washington y Moscú y generar una serie de lazos contra el terrorismo. Pero fíjate, eso es interesante, Mariano, porque tiene un coqueteo con Putin, ¿no? Pero a la vez tiene una postura dura en torno a Siria, de ataque más violento. Y quien está metido, quien defiende al gobierno en Siria es Rusia, Vladimir Putin. Pero pasa que ahí Trump no ha dicho que lo que quiere es derrocar a Bashar al-Assad. Ha dicho que lo que quiere es acordar con Rusia y otras potencias para terminar en 100 días con el Daesh. Faltan 2 meses, un poco menos de 2 meses para que asuma y es impresionante todo el debate que ha generado. Cristina Pereda, analista española.
El mapa electoral que refleja la victoria de Donald Trump en las elecciones de Estados Unidos es el espejo de dos países. Algo que remarcamos mucho aquí también en la mesa de Ojo con los Medios. El Estados Unidos de las costas teñidas de azul demócrata y el interior de un intenso rojo republicano. Y ese rojo llega como un brochazo hacia la derecha, con una mayor parte del país inclinado hacia el Partido Republicano que hace 4 años. No hay una sola razón que explique el sólido avance de Trump. Bueno, esto es discutible, ¿no? Después de todo lo que vimos. Las respuestas se sustentan en una enrevesada línea que pasa por el nivel educativo de los votantes, sus ingresos, su género, su raza y el lugar del país donde viven. Elementos más que vamos sumando. Bueno, en este caso un editorial del diario El País de España. Dice, Europa debe reaccionar con toda firmeza y superar la conmoción moral, la pesadilla ideológica y el desconcierto políticos desatados tras las elecciones en Estados Unidos. Además de las cuitas pesimistas, el acceso del ultra Donald Trump plantea al viejo continente algunas oportunidades que deben ser aprovechadas, aunque ello sea extraordinariamente difícil. Internamente, la de aprender en cuerpo ajeno la lección de cómo y por qué, contra la mayoría de los pronósticos, puede imponerse el populismo más cruel y vulgar. Sin un diagnóstico claro, toda receta será ineficaz. Hacia afuera, la defección de los Estados Unidos, de la gobernanza del orden liberal democrático mundial, dejará un vacío que deberá rellenarse. Si se confirma el peor augurio de las promesas aislacionistas y autoritarias que Trump formuló durante la campaña. Pero y en este panorama, según el país, ¿qué sería lo que Europa puede aprovechar? No seguir ese rumbo, porque justamente lo que pasa en Europa, y después el editorial lo desarrollaba, era el surgimiento de movimientos ultranacionalistas que al calor de la crisis migratoria que producen las guerras en Medio Oriente, quieren políticas directamente de cortar toda presencia de inmigrantes. Entonces dice que esta es una oportunidad para que Europa tome esa gobernanza liberal que tenía Obama y que sea Europa la que lo lleve adelante. Un liderazgo de civilización, digamos. Parece muy difícil, ¿no? Parece muy difícil. Porque están creciendo los movimientos extremistas. Claro. Y gana el Brexit, crece Le Pen. Claro. Y sin ocultar, aparte, no es que son ambiguos esos movimientos extremistas. Abiertamente dicen, no queremos que entren más inmigrantes, queremos un filtro ideológico para los inmigrantes de Medio Oriente, queremos recortar los proyectos y los beneficios sociales del estado de bienestar histórico de Europa. Es fuerte. Y ahora fortalecidos obviamente por la victoria de Donald Trump en Estados Unidos, quienes dicen llevamos adelante un discurso radical, extremista y tenemos éxito electoral. Porque antes decíamos, por ejemplo, Marine Le Pen y el espacio nacionalista de Francia tuvieron que bajarle el tono al discurso nacionalista para ganar votos. Y ahora es al revés. Ahora es al revés. Y esto es un dato potente. Sí, sí. Claro. De hecho, personajes que en América Latina realmente no hay, en América Latina no hay partidos fuertes de corte ultranacionalista o neofascistas. Bueno, un partido neofascista en Argentina, minúsculo, se atrevió a decir con la victoria de Donald Trump, el mundo está cambiando, 2016 Donald Trump, 2017 Marine Le Pen en Francia y 2019 Biondini, que es el candidato neonazi, en Argentina. Es decir, se han envalentonado. Exactamente. Es como decía el editorial del New York Times, ¿no? Los nacionalistas que se ocultaban en la web, que no ponían su cara para emitir discursos racistas o xenófobos, ahora dan abiertamente la cara. De hecho, te mostrábamos ayer en un acto de celebración pro-Trump a personas haciendo el saludo fascista nazi. Pedro Brigger, intelectual, analista, progresista desde Argentina. Una gran incógnita saber lo que va a ser la presidencia de Donald Trump. Estamos hablando de una persona que ingresó en el mundo político hace 1 año y medio, que venía de afuera de los partidos políticos tradicionales, es lo que se llama en Estados Unidos un outsider, que terminó copando el Partido Republicano, que venció
a 15 contendientes dentro del Partido Republicano cuando nadie pensaba que eso podía pasar, que corrió en contra del caballo del comisario, como se suele decir, porque tuvo la inmensa mayoría de los medios de comunicación en contra, el establishment político estuvo en contra de él, y sin embargo supo interpretar y leer lo que estaba pasando dentro de los Estados Unidos mucho mejor que el establishment de los demócratas, que los medios de comunicación que lo rechazaban. De todas maneras, es una incógnita. No sabemos cómo va a gobernar, no sabemos qué políticas internas va a llevar. Ha tenido un discurso muy provocador, muy políticamente no correcto respecto de minorías, respecto a las mujeres, respecto a los negros, los musulmanes, respecto del mundo, incluso los tratados de libre comercio que ha firmado los Estados Unidos. Creo que estamos ante una gran incógnita, pero también hay que decir que él gana con el apoyo de los republicanos, que hoy tienen la mayoría en la Cámara de Representantes, o sea, la Cámara de Diputados, y en el Senado. Y seguramente los republicanos le van a pedir a él también que respete lo que ellos quieren y que no sea solamente su agenda. Interesante esto último, porque efectivamente hay una agenda republicana que nada tiene que ver con la agenda de Claro, Donald pero los Trump. republicanos combatieron a Donald Trump. Lo que pasa es que perdieron con los votos. Pero después lo En dieron, las pero internas. después le dieron la presidencia y ganaron las dos cámaras. Donald Pero Trump, le dieron la no tiene a nadie. Claro, Es pero decir, los ninguno republicanos... propio en el Senado y en la Cámara de Esto ya Representantes. lo hablamos. Los republicanos van a ver y van a decir, señor Donald Trump, esta es nuestra agenda y nosotros tenemos los legisladores, no sé qué. Y Donald Trump va a decir, muchacho, yo yo gané sin el apoyo de ustedes y la agenda que yo puse ustedes me la combatieron todo el rato. ¿Qué vamos a hacer? Tendrán que negociar. Van a negociar. Pero la situación es tensa, digamos. ¿Sabe por qué van a negociar? Porque Obvio, hay tiene que- proyectos. El presidente de Estados Unidos no puede estar todo el tiempo tomando decisiones ejecutivas, que serían como decretos supremos. Necesita sí o sí el Sí, está bien. Congreso para Pero él- la aprobación de muchos proyectos. En un punto, si él no hubiera hecho todos los escándalos políticamente incorrectos y en contra del Partido Republicano que hizo, no hubiera ganado la presidencia. Y eso se los va a No, cobrar. no hubiera ganado. Y él es un caprichoso. No hubiera ganado la interna republicana. Tampoco. Ni siquiera, no Por hubiese eso. sido el candidato. Pero eso se lo va a cobrar. Hubiese sido Si usted hubiera que- seguido la directiva de ustedes, no llegaba a ningún lado. Ahora, LTA, como dice un amigo mío. Yo creo que los republicanos le van a decir, a pesar de eso, no, todos te fuimos a votar. Tampoco, si no va a ser un dictador. todos te fuimos... Directamente porque se va a pasar por encima del poder legislativo y no lo puede hacer, no hay condiciones. Por algo igual fue en el paraguas del partido y no se Por presentó supuesto. independiente, ¿no? Claro. Después me parece que hay muchísimos temas interesantes de lo que decía Pedro Brigger, pero el tema de los medios que tuvo en contra y a pesar de eso ganó. Nosotros seguíamos la campaña acá todo el rato, ¿no? Y muchas veces en algún momento, porque a principio de año la cosa venía más o menos pareja, no sabíamos quién iba a ganar, ok. Después Trump empezó a cometer unos errores muy graves en la campaña, supuestos errores. Y acá decíamos, bueno, ya, Trump ha desbarrancado, se ha descarrilado, es imposible que tenga chance de ganar después de los escándalos que ha hecho en la campaña. Y ganó. Sí, y que efectivamente con los medios en contra. Y atacó a las mujeres, atacó a todo el mundo, atacó a los excombatientes, un veteranos de delirio. guerra, No, Y- creo que también la clave está en los medios de comunicación y en las encuestadoras, la imposibilidad de entender y observar un pulso social que está alejado de los centros urbanos, que ocurre en otras áreas del país que también existen y que evidentemente los medios van a tener que ser un poco más sofisticados en la mirada y las encuestas van a tener que mejorar sus Que salir capacidades técnicas para entender también los votos ocultos, los votos rurales en zonas muy pequeñas, porque Trump rompió con muchos mitos, ganó en ciudades, en lugares que no se esperaba que pudiera ganar, y terminó ganando con votos en lugares de menos de 1 millón de habitantes. Impresionante eso, es decir, pero congregó una gran amplitud rural. Pausa, por favor, señor director. Hagámoslo sin música. Porque queremos seguir charlando un ratito más, así no nos quitamos tiempo. Y entonces en 2 minutitos nada más estamos con vos de regreso y hacemos las últimas lecturas y valoraciones sobre Donald Trump. Meta.
Último bloque de Ojo con los Medios y todavía nos queda un buen ratito para seguir charlando de Donald Trump y creo que hay cositas muy interesantes para poner sobre la mesa. Michael Moore tengo acá, el prestigioso documentalista. Que además lo predijo. Yo recomiendo el último material de Michael Moore, que es espectacular. No me acuerdo el nombre, pero conseguilo en tu videoclub amigo. ¿Psycho es? No, no, hay otro. Que está buenísimo. Me imagino que después de verlo, porque hace un recorrido, plantea algunas cuestiones políticas sobre el papel de Estados Unidos a nivel global muy interesantes. Debe estar aterrado ahora. Vamos a ver qué dice. Podríamos pasarlo ese documental, ¿no? ¿Qué opina? ¿Estará subtitulado Me parece que o dura- doblado? Subtitulado, sí. Sí, pero no sé si lo podemos pasar. Bueno, vamos a leer, a ver la opinión de Michael Moore. Han vivido en una burbuja sin atender a sus compatriotas estadounidenses y su desesperación. Habla del establishment político, evidentemente. Llegó de pronto un showman que quería volar por los aires las dos partes del sistema y decirle a todos, estás despedido. Donald Trump es una criatura pop de los medios de comunicación, pero se le fue de las manos y ya no les pertenece. Bueno, pero los medios lo atacaron. Hay una contradicción ahí. Porque efectivamente, él se hace famoso, digamos, haciendo shows en la Claro, tele. pasa que... Pero una cosa es hacer show y otra cosa es decir, Claro. quiero ser presidente. Claro, pero el personaje de la cultura pop trasciende el ámbito televisivo, hoy que los medios de comunicación son apenas una parte del elemento comunicativo, me parece. Alguien dijo, ahora que ganó Trump, Tinelli, que es muy conocido aquí en Bolivia también y en toda América Latina, el conductor argentino, va a querer ser presidente. Puede ser. Sí, pasa que sería completamente opuesto, ¿no? Por ejemplo, Tinelli esta semana lo que hizo fue, en parte de su show, llevar a... ¿Alguien que ridiculizaba a Trump? Sí, está ridiculizado, pero lo que hizo fue llevar a personas con discapacidad, travestis, digamos, personas que en general la sociedad... Minorías atacadas. Pidiendo trabajo e inclusión para esas personas. En un momento que... Está bien, pero estoy... No, lo que digo es... No tiene la matriz ideológica de Trump, No, el claro. trabajo de Tinelli, que tampoco es el Che Guevara, digamos. Pero bueno, sí tiene... Pero es claro que es una plataforma, obviamente, la televisión, ¿no? Que también le sirvió a Pablo Iglesias, líder de Podemos en España. Ujú. Desde lugares, ¿qué que- lugares diferentes, ¿no? Porque uno, un reality show como Sí. Donald Trump, el otro, Pablo Iglesias es un programa político, de análisis político, preguntas y respuestas, y luego una de mesa de debate, y tiene desde el show, ¿no? Desde Y tenés- el entretenimiento. Tuviste a Ronald Reagan, presidente de Estados Unidos, 8 años, uno de los presidentes más duros, más conservadores, Actor. más agresivos, que había sido actor de Hollywood, pero tampoco había sido un actor destacado, ni un actor que muestre una beta política, digamos. Un actor de western, nada, Sí. sí, nada sofisticado. Bueno, seguimos con Michael Moore. Hasta que no cambiemos eso, seguiremos teniendo presidentes que no elegimos y no quisimos. Vives en un país donde la mayoría de sus hombres que quieren una educación universitaria... Vives en un país donde la mayoría de sus ciudadanos ha dicho que creen en el cambio climático, en que las mujeres deben ser pagadas igual que los hombres, que quieren una educación universitaria libre de deudas, no desean invadir países, desean una subida del salario mínimo y un sistema de atención médica universal de pago único. La mayoría está de acuerdo con la ideología liberal y solo hace falta un liderazgo liberal que la ponga en marcha, dice Michael Moore. Palito a Hillary Clinton. Ahora hay que levantarse con ganas de resistir y obstruir de la misma forma que hicieron los republicanos con el presidente Obama día tras día durante 8 años completos. Bueno, interesante porque plantea el problema y a su vez dice un diagnóstico y llama a la acción. Es decir, si realmente las encuestas dicen que este país mayoritariamente tiene ideas liberales, evidentemente no hay nadie que esté liderizando ese proyecto. No encuentra representación legítima. Exactamente. Ahora, en este caso, la opinión de Bloomberg, que es un sitio financiero en Estados Unidos,
Dice, el Brexit fue el calentamiento. Con la elección de Donald Trump, la ola populista que arrasa las economías desarrolladas ahora ha tomado el mando de la democracia más poderosa del mundo. Si gobierna de la misma manera en que hizo campaña, Trump arriesga desarmar instituciones y alianzas encabezadas por Estados Unidos que han sustentado la seguridad y la prosperidad de Occidente desde la caída del muro en 1989. Bueno, lo que está claro es que hay una ruptura ahí. Vamos a ver cómo se salda esta cuestión. Se nota preocupación también, no solo a sectores progresistas, sino también de centro y de centro-derecha. Y del establishment tradicional, digamos. Aunque Donald Trump, y ese también es un dato que vos lo decís siempre, Mariano, fue un empresario que se benefició y se hizo millonario con las reglas del capitalismo salvaje. No va a venir a cambiarlas. No tendría lógica. ¿No? Pero no tendría lógica realmente. Andrés Oppenheimer, analista conservador de CNN. Vamos a verlo. Quisiera poner el acento en algo preocupante que él podría ayudar a solucionar. Y estoy hablando del aumento de los delitos de odio racial durante y después de la campaña electoral. Según el Centro Sureño Legal contra la Pobreza, ya hubo más de 400 delitos de odio racial reportados desde el día de las elecciones el 8 de noviembre. Y la cadena NBC confirmó independientemente varios de ellos, pintadas con leyendas de "esta es una nación blanca" en iglesias que ofrecen servicios en español, esvásticas nazis y casos de bullying, intimidación a niños en las escuelas. Esto tiene que ser parado. Como lo digo en mi columna del Miami Herald, esto tiene que ser parado por el propio Trump, porque muchos de estos grupos neonazis y el Ku Klux Klan se están sintiendo envalentonados por su victoria, aunque el propio Trump haya dicho que no acepta el apoyo del Ku Klux Klan. Y estos grupos también se sienten envalentonados por el nombramiento de Stephen Bannon, el ex jefe de Breitbart News, un sitio web que publica lo que sus críticos dicen son artículos abiertamente racistas, y al que Trump acaba de nombrar como jefe de estrategia de la Casa Blanca. Esto no es un programa del aprendiz, de The Apprentice, donde basta que Trump diga, hagan esto, chicos. No, esto es algo mucho más serio. Entonces, cabe la pregunta de si Trump no debería predicar con el ejemplo. ¿No debería pedir una disculpa pública por haber iniciado su campaña presidencial el 16 de junio del 2015 diciendo que la mayoría de los indocumentados mexicanos son criminales y violadores, cuando la mayoría de ellos, la inmensísima mayoría, no son nada de eso? ¿No debería pedir una disculpa por esas y otras afirmaciones? ¿No debería dedicar un mensaje especial al país para decir de una manera detallada e inequívoca que el racismo es algo inaceptable? Muchas preguntas interesantes. Interesante la postura de Oppenheimer, tradicionalmente conservador, pero que, claro, ante este outsider dice, bueno, hasta ahí llegamos. Y tiene razón, porque efectivamente, digamos, sectores que se sienten legitimados por el discurso de Trump. Y es verdad que desactivarlos, aunque sea difícil, depende también del propio presidente electo. Pero también no sería lógico que los desactive. Dice, sería legítimo que Trump haga un pedido de disculpas. Es lo que lo llevó a la presidencia. Tiene que decir, bueno, ¿sabe qué? Les mentí durante toda la campaña. En realidad era un discurso populista para ganar sus votos. Ahora voy a hacer otra cosa. Es un problema. Estoy poniéndolo en el punto más exagerado, ¿no? Pero lo que puedo decir es que yo no me refería a... me refería a gente que es delincuente. Pero eso no es Trump. ¿Qué? Trump es el que cita en su Twitter a Benito Mussolini. ¿Qué va a decir ahora? A lo mejor un sector del poder le dice, Trump, acá no vamos a ningún lado con esto, no te hagas el loco y acata. Pero, bueno, vamos a ver, no sé. No está fácil. Fíjate lo que dicen unos niños mexicanos sobre Trump en Univisión. Le dice presidente naranja, no sé por qué. Tiene como la piel naranja. Alguien presumido, que quiere muchas cosas
y al final no las usa. No es un señor tan buena onda para los mexicanos porque dice que nos va a construir una muralla para sacarnos de los Estados Unidos. Siempre sale así con su cara señalando a alguien, así. Es una persona loca, mala, no quiere que ningún mexicano esté en su país. Hagamos una cosa, ahí estaban los niños siempre con esa visión que los adultos no tenemos, ¿no? Que nos olvidamos hace tanto de ser niños, evidentemente. Aparte muy claro, ¿no? Siempre Sí. está enojado, siempre se enoja con alguien, siempre acusa a alguien de algo, es un loco. Este videito guárdalo, que lo vamos a necesitar en el futuro seguro. Pasemos al gráfico, porque este tema también a mí yo no podía creer. Y lo estábamos hablando ayer, no me acuerdo con quién. Que Hillary Clinton... Vamos a ver el gráfico, por favor, poneme ese gráfico, dale. Los resultados de las elecciones. Trump, sacame el cuadrito para que... Eso. Trump sacó 61.917.000 votos, Clinton, 2 millones de votos más. 2 millones. 63.515 y un poquito más. Y ahí podés ver los puntos. Le sacó más de un punto y pico porcentual. Nunca antes, porque en la última elección en la cual el voto electoral fue mayor o el voto popular mayor que el colegio electoral fue el de Bush y Al Gore, que fueron 540.000 votos. Acá hay 2 millones. 2 millones de votos de diferencia. Y gana a favor de Clinton. Y lo hablábamos antes de las elecciones. O los primeros días después de conocer estos números. Nadie se pregunta... Che, tenemos un sistema donde una candidata sacó 2 millones de votos más que el segundo y el presidente es el segundo. Nadie dice, arreglemos esto porque en pleno siglo XXI es un problema. Esta es supuestamente el referente de la democracia. Imagínese usted que mañana en Bolivia hay elecciones presidenciales y Evo Morales pierde por 1,5 millones o 1 millón de votos y resulta electo presidente. Sería un escándalo a nivel que el populismo, que la dictadura, no sé qué, pasa en Estados Unidos y a nadie dice nada. Y lo otro que puede pasar es que la brecha se siga ampliando, porque no se terminó el escrutinio. Cuando se dicen, ¿cuánto van a tardar con el escrutinio? Bueno, las elecciones fueron el 8 de noviembre, estamos a 23. 15 días y sigue ampliándose. Sigue ampliándose la brecha. Yo creo que mucho 2 millones. No es, es en puntos porcentuales, es más de un punto. Sí, es un punto, 2. Porque una cosa es 0.3, 0.5 la diferencia entre el primero y el segundo, pero más de un punto porcentual es mucha diferencia. No hay ninguna, yo no conozco, ninguna democracia en el mundo donde uno saque 51 y el otro saque 48,5. El otro problema, el problema es que el sistema electoral de Estados Unidos fue pensado para... Hace 300 años. Pero déjeme explicar, porque si no, no se entiende. Perdóneme, pero que me indigna este tema. Fue pensado para que los grandes estados con muchos electores no tengan la potestad de definir a los presidentes 4 o 5 estados en relación a otros. Entonces el sistema el colegio electoral, además, que creo que es el problema más grave, porque vos si querés tener un colegio electoral porque tenés un sistema federal, el problema es que el colegio electoral ganás por un voto y vos te llevás todos los electores. Si vos conservás el sistema de colegio electoral, pero proporcionalmente a la cantidad de votos, la presidenta hubiese sido Hillary Clinton, sin cambiar radicalmente el sistema. ¿Se entiende? Pero eso está bien. Pero esto es una democracia calificada, que ya pasó de moda en todo el mundo hace más de 70 años, después del fin de la Segunda Guerra Mundial. Sí, en realidad la mayoría de los países de América Latina tenían, porque imitaban a Estados Unidos, tenían el sistema político tomado de Estados Unidos. Y la mayoría en sus reformas constitucionales diversas fueron quitando el colegio electoral. Este formato es del siglo XVIII. Sí, XIX, sí. Ya está, cámbienlo. Una candidata sacó 2 millones más de votos que Trump y quedó segundo y el presidente es Trump. Esto no está bien. Y hay que discutirlo. Clinton no dijo ni una palabra.
Es como que el sacrosanto sistema es del siglo XVIII. Cámbienlo, muchachos. De onda, Sí, ¿no? ni van a decir nada. Porque además es el faro de la democracia, todo lo que quiera. Que gane, que saque más votos. ¿Por qué necesitamos una democracia calificada donde unos tipos vayan a decidir? No, ya está. Eso quedó totalmente en los anales de la historia. Nos tenemos que ir. ¿Tenemos tiempo de poner musiquita? Pongamos un par de minutitos Sí, para porque- bajar un poquito. Dale. Nos vamos con Calle 13 y Silvio Rodríguez. Racismo. La chocante victoria de Trump, su ascensión a la presidencia, es un acontecimiento repugnante en la historia de Estados Unidos y la democracia liberal. El 20 de enero de 2017, cuando asuma, despediremos al primer presidente afroamericano, un hombre íntegro, digno y generoso de espíritu, dice este especialista. Y seremos testigos de la inauguración de un conservador que hizo poco para rechazar el respaldo de las fuerzas xenófobas y de la supremacía blanca. Más o menos en la línea que Sí. algunos elementos que venimos tratando. Le doy el paso a usted. Sí, en este caso un editorial de el periódico La Jornada de México. México, un país central en lo que ha pasado por Trump, porque sus acusaciones sobre que la mayoría de los migrantes que están en Estados Unidos de origen mexicano son asesinos y violadores, por lo tanto se vivió casi con igual intensidad a los dos lados de la frontera esta campaña, dice La Jornada. Trump, el polarizador. El magnate neoyorquino volvió a echar gasolina al fuego de la polarización y el conflicto social. Lo único claro por ahora es que el presidente electo está atizando una división sin precedentes. Conservadores, supremacistas blancos para ocupar cargos clave. Vamos a ver qué dicen en el mundo sobre Donald Trump. Yo voy a empezar con un analista, David Remnick, del periódico de la revista New Yorker. Dice, y a ver si podemos hacernos una idea más acabada del personaje, o este tema de la incertidumbre también va a ser moneda corriente. Creo que hay bastante Sí, ¿no? certidumbre sobre que es Sí. una incógnita lo que puede pasar a futuro con Donald Trump. Me parece que incluso vamos a mostrarte analistas editoriales de distinto perfil ideológico, en el cual plantean sus dudas sobre cuál va a ser la verdadera cara de Trump. E incluso analistas que uno pone desde la óptica de la izquierda plantean posturas quizás que generan perplejidad por venir de ese extracto ideológico. Bueno, empezamos, New Yorker. La elección de Donald Trump a la presidencia no es menos que una tragedia para la República Americana, una tragedia para la Constitución y el triunfo en el país como en el extranjero de las fuerzas del nativismo, el autoritarismo, la misoginia y el racismo. Es como el símbolo de caca, digamos. Sí, irónicamente el Daily News, periódico de Nueva York, lo acusa a Trump de haberse suavizado, de ser medio blandengue y de dar marcha atrás en algunas temáticas que él había planteado durante la campaña. Es uno de los debates también. Si en la campaña se dicen en realidad todas las cosas que uno después piensa hacer. Esto es un poco lo que plantea este periódico neoyorquino. Muy bien, ahí está la portada del Daily News, con eso abrimos la emisión de Ojo con los Medios de hoy y vamos a hablar un buen rato, sobre Donald Trump, porque venimos charlando cotidianamente sobre el presidente electo, pero queríamos profundizar un poco sobre la figura del próximo mandatario de Estados Unidos, con el análisis de especialistas, con las editoriales de algunos medios, etcétera, etcétera. Así que vamos a empezar, si te parece. Queremos entender quién es Donald Trump. Dijimos que nos generaba mucha incertidumbre, que había síntomas favorables cuando se ablandaba justamente, sí, y síntomas de preocupación cuando elegía dirigentes ultraconservadores.
Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo están? Esto es Ojo con los Medios, esto es Eladia Ayala. Por si las moscas tenías alguna duda, acá estamos del otro lado de tu caja boba tratando de contarte algunas cositas que pasan en el mundo en una horita de televisión. ¿Es verdad lo que pasa en esta hora de televisión o es mentira? Bueno, es un artificio. La televisión es un artificio. Difícil. La televisión es un show y es un corte de la realidad medio extraño. Otro show es Mr. Donald Trump. Míralo en la portada de Daily News. Softy, Mr. Softy, le dice Daily News y le pone en su cabeza un postrecito de crema, más o menos. Sí, siendo suave, ¿no? Un pastrecito de crema. En la nación vecina. El discurso proteccionista, cerrado y supremacista del empresario obliga a recordar la necesidad de avanzar en la consolidación de un orden multipolar y democrático que abata las pretensiones hegemónicas de Washington y lo ubique como un actor más, sin duda revelante y poderoso, en el sistema político internacional. Avanza un poquito más sobre que la llegada de Trump necesita que se fortalezcan otros espacios de integración y un mundo multipolar y democrático. Dos visiones en principio desde medios progresistas. Exacto. Vamos a escuchar ahora a otro intelectual de izquierda, importante para América Latina dentro de lo que es el progresismo, que es Atilio Borón, nacido en Argentina, pero con un amplio conocimiento de toda la región y el hemisferio del continente, como te guste llamarlo. ¿Qué dice Atilio Borón? También caímos víctimas de una ilusión mediática en donde lo que se sabía de Trump era solamente las afirmaciones más extravagantes y ridículas y